sí. Pero eso es lo que pasa, que hay una contradicción completa entre ellos mismos. Porque ellos, los calvinistas, según quien sea, claro, confunden. Bueno, ustedes están confundidos, ¿no? Porque unos dicen una cosa en cuanto al versículo 2 y otros dicen otra cosa con respecto al versículo 2. Y según lo que digan en cuanto al versículo 2, como consecuencia, también será una cosa distinta la que se diga del versículo 6. Entonces, de ellos, quienes dicen que en el versículo 2 no se habla de creyentes, o dicho de otra manera, de falsos creyentes, pues entonces respetan el versículo 6, porque se dan cuenta de que el versículo 6 sí está hablando de las tinieblas de afuera, y son calvinistas. Pero claro, ¿qué pasa? Que si ellos reconocen que el versículo 2 está hablando de verdaderos creyentes, bueno, lo vemos ahora, entonces el versículo 6, perdón, el 6, no puede referirse al infierno, al lago de fuego. Tienen esa posición encontrada entre ellos. Ni entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque no van haciendo exégesis. Y entonces crean una confusión total. Se contradicen. Por eso no pueden ir a los padres apostólicos. Los padres apostólicos no entraban en este conflicto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el versículo 2 significa cortar, y que se corta a los creyentes verdaderos, no falsos. Y que el versículo 6, esa frase, que se recogen, se cortan, se echan en el fuego y arden, significa lo que significa esa frase en todo el Nuevo Testamento, en todo, igual siempre. Se van guiando por estos manuales que son populares, son de venta popular. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidadito con todo esto muy popular. Porque aquí, entre paréntesis, quiero hacerles ver una cosa. En un sentido, existe la ilustración. Una cosa es ser un cristiano ilustrado, una persona que lee muchos libros sobre la naturaleza de Dios, sobre la salvación, sobre el pueblo de Israel, la cultura de la iglesia primitiva, cómo se lo comían los leones y todo esto, y que es el Espíritu Santo. Ilustración, libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro. No exégesis bíblica. Son dos cosas diferentes. Claro, usted se ilustra mucho. Empieza a escuchar a personas que hablan de la naturaleza de Dios, el Dios Trino, Dios Padre, esto, lo otro, la encarnación, y usted se queda completamente asombrado. Claro, dice, uy, esto va para el cielo. Alto. Depende. Si está mutilando la palabra de Dios y simplemente hablando de la grandeza de Dios, pero negando doctrinas importantes de la Biblia que son necesarias para guardar la salvación, esa persona no entra. Esa persona no entra. Acuérdense de los judíos y los hebreos, que eran personas que tenían a su cuidado el texto, más el texto hebreo, que ha llegado a nosotros gracias a que los mismos que se oponían a Jesús lo cuidaban ese texto, pero ellos no entraron. ¿Por qué? Porque su doctrina era errónea. Tenían una doctrina completamente errada. No te sirve cuidar mucho el texto hebreo o el texto griego y después tergiversar las escrituras. El Señor lo dijo: aquel que cambie, que agregue o quite. ¿Quién puede agregar o quitar del texto bíblico, de los manuscritos originales? Pues una persona que está en ese trabajo, y porque está en ese trabajo va a entrar. No, como me quites algo, yo te quito a ti del libro de la vida, y como agregues algo, yo te agrego las plagas. Hombre, es que yo he estado cuidándote el texto griego. No, eso no es suficiente. Has de ser fiel en todo, no has de cambiar mi palabra. Y estas personas, como estoy demostrando, la cambian. Bueno, seguimos aquí. Aquí está esa parte donde esta persona comenta lo que ya les he dicho, y que yo he de hacer la exégesis ahora más adelante para ustedes. Correcta.
Pero esta persona cita Hebreos 10:27. Dice aquí, pues para estos no hay sino una horrenda expectación de juicio. Eso lo dijo Pablo, y se lo dijo a verdaderos creyentes, como esta persona admite. No, Bean no, porque Bean y Robertson dicen que no son creyentes. Lo vamos a ver. Yo pongo aquí y se los demuestro. No son creyentes, por lo tanto el versículo 6 sí se refiere, según ellos y según la Biblia, al lago de fuego. Esta persona no puede decir que el versículo 6 se refiere al lago de fuego, como vamos a ver ahora de inmediato, porque claro, si son cristianos no va a hallar a cristianos en el lago de fuego, porque él piensa que la salvación no se puede dejar de alcanzar, y resulta que la Biblia lo afirma por todas partes, lo afirma. Bueno, sigo leyendo aquí, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Ese vocablo fuego es una referencia directa, como ya les he dicho en los vídeos pasados. Bueno, si se cortan los vídeos, ¿no? En este mismo vídeo o el pasado, que esa expresión se refiere al lago de fuego. No necesariamente hay que poner aquí el vocablo tinieblas para darse cuenta de que se refiere al infierno, al lago de fuego. Bueno, infierno en latín, el Hades, y después del Hades, bueno, dos cosas aquí con respecto a los arminianos. Les gusta decirnos, ¿no?, que somos arminianos. Yo soy bautista del sur, de la Convención del Sur. De arminiano no tengo nada. Bueno, es que si vamos a ver bíblicamente, los que están más centrados en la revelación bíblica, desde la perspectiva de la exégesis, no de la ilustración, sino la exégesis. Los arminianos y wesleyanos están muy centrados en la verdad. Ahora, yo no soy arminiano, pero les gusta decir eso, porque no pueden ir más allá, más atrás de Arminio y del siglo XVI. No pueden ir a los primeros 4 o 5 siglos, no pueden ir, porque los padres apostólicos y de la iglesia del siglo 3, 4 hasta Agustín, y después de Agustín, ellos pensaban que la salvación se perdía. No, esa es otra fraseología de ellos, de estas personas. La salvación no se pierde, se deja de alcanzar, que es otra cosa. Se deja de alcanzar. Ese es el lenguaje, eso es lo que se corresponde con lo que está en el texto bíblico. Pero no se pierde. Pero les gusta decir esto, los arminianos. Yo no discuto nunca en base a lo que Arminiano haya dicho, sino en lo que es la exégesis bíblica y lo que es la historia de los primeros siglos, los 4. Fue Agustín el primero, sí señor. Fue Agustín el primero en decir que era por predestinación, por gracia irresistible. Por cierto, una cosa aquí. Ellos, la manada calvinista, toda. Si uno les hace ver lo que dijeron los padres apostólicos, ¿no?, del siglo I, II, tan solo ellos, dentro del siglo II, comenzando un poco el 3, enseguida les han enseñado a decir que esos son curas, que no eran curas, no eran curas. Para ver curas ya sabemos que hay que esperar al siglo V, VI todavía, como los conocemos hoy. Sin embargo, tratan de basar toda su doctrina en Agustín, y no les importa que él sí era cura, que él sí hubiese sido cura, que tampoco lo era. Pero bueno, ellos creen que sí, que Agustín era un cura, pero es el único cura que aceptan, porque toman de Agustín su base bíblica, que no la toma ni Roma siquiera, que es un doctor de Roma, es considerado uno de los doctores de Roma, junto a Tomás y de Aquino, y otros, hay más. Bueno, curioso, ¿no?, que aceptan un cura, pero rechazan los demás curas. Bueno, entonces este señor dice eso, ¿no? Pero eso no es cierto. Váyase usted un poco más atrás, ¿no?, y no estén manipulando los textos y los documentos. Ese es otro tema. Bueno, entonces esta persona aquí dice, bueno, la segunda forma de entenderlo es mantener
lo que dice el texto griego. Él mismo lo reconoce, mantener lo que dice el texto griego. Pasa como con el otro, ¿no? Aquel de levantar, que lo reconoció. Bueno, mantén lo que, claro, hay que mantener lo que dice el texto griego. Y lo dice, todo pámpano en mí, exactamente, en mí. Lo está diciendo, en mí está diciendo, pero de eso ya hablamos, no volveremos a ello otra vez. En ese sentido, la unidad con Cristo es real, claro, es real. Usted mismo lo explica. Pero claro, vamos a ver qué más dice después. El creyente queda inseparablemente unido al Salvador, por tanto, se trata de personas realmente salvas, cuya comunión con Cristo, la vida, está interrumpida y no pueden llevar fruto. Bueno, yo les adelanto que esta es la posición de este señor que escribe que hace todo este análisis, ¿no? Esa es la posición de él. Sí, que allí en el versículo 12 habla de verdaderos creyentes. Hombre, claro, lo está diciendo en mí. Y muchos lo reconocen, aunque otros no. Bueno, es que la exégesis lo exige, ¿no? Que estos creyentes a los que se le dirigen estas palabras en Hebreos 10 y Juan 15:2, insisten en ser rebeldes. Lo dice, no, es que estas personas, estos cristianos son rebeldes e insisten, quieren ser rebeldes, y el Señor no le queda otro remedio que, bueno, dejarlos, supuestamente, pero no es eso. Están corriendo la expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y Pablo pone esas palabras amenazantes. Aquí no valen medias tintas, señores. Quieren que la policía vaya con un ramito de flores a detener a los ladrones, por Dios. El apóstol Pablo está diciéndolo de manera clara. Y les hace ver a aquellos creyentes, la mayoría hebreos, sí, hebreos. No estamos viendo el trasfondo del libro de Hebreos, pero la mayoría de ellos que conocían la salvación en Cristo Jesús. Y Pablo les dice, les pone al lado del juicio que les espera, o les espera a los incrédulos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y horrenda cosa, sí, es caer en las manos del Dios vivo. Y Pablo les cita ese juicio, les habla de ese juicio que Dios hará a los adversarios del Evangelio y de Dios. Pero esta persona dice que no pasa nada, son auténticos cristianos, Dios mío. Pero si el mismo versículo 27 lo está diciendo, horrenda cosa. Pablo les advierte del juicio que les puede caer a ellos, que es el mismo que le va a caer a los adversarios. Dice, no pasa nada, no se trata de nada malo, no se asusten. Lo dice aquí, 26, 27, 28, 29, donde se habla de un juicio, donde la sangre de Cristo es pisoteada, el Espíritu Santo es violentado, y todo eso dicho acerca de lo que le va a pasar a los adversarios en un juicio de condenación en el lago de fuego, donde Pablo está haciendo que aquellos hebreos dirijan su mirada hacia esos juicios. Este señor viene y dice que entra de lleno en un pecado voluntario. Es un creyente que se aparta, interrumpe la comunión con Cristo, por lo que no lleva fruto. Una simple observación imparcial, dice, permite definirse en esta posición, es decir, una advertencia solemne para quienes están en Cristo. Esto es para auténticos creyentes, lo dice, lo considera, esta persona considera. Claro, ustedes entran en un conflicto porque después ven a otros calvinistas que dicen que no eran verdaderos creyentes. Y claro, dicen, bueno, ¿en qué quedamos por fin? Claro. Por eso siempre les digo, lean la Biblia y créanla tal cual está, porque así se equivocarán menos, con la garantía de que van a serle fiel al Señor y van a obtener amplia y generosa entrada. Bueno, retomo aquí la lectura. El pecado voluntario. Indudablemente, haber recibido todo cuanto es preciso para llevar fruto y negarse a llevarlo supone un acto de rebeldía voluntaria contra Dios, nada menos, levantando el puño contra Dios, pero los considera creyentes, que no pasa nada. Al final no va a pasar nada.
no se van a condenar ni va a pasar nada. Pero, hay un pero. En este caso, hay barreras teológicas, ya lo dijo. ¿Cuáles son las barreras? Cuando en el texto griego no hay barreras. Mi estimado, no hay barreras. Pero usted lo reconoce. Yo sé por qué. Conocemos, hay barreras teológicas. ¿Dónde están esas barreras? Las barreras de la doctrina de su denominación, no del texto griego, no de la doctrina bíblica, no de la exégesis bíblica. La exégesis bíblica no ofrece una barrera teológica. La barrera teológica, ¿dónde están? Las barreras teológicas en las denominaciones. Y por inservible. Esa es una figura del Antiguo Testamento. Sigo en esto. La evaluación del contexto 15.5.6 exige una traducción conforme a la primera acepción, es decir, levantar. ¿Y qué hace? Inteligentemente va al versículo 6 porque sabe que el versículo 6 le va a negar el 2. Porque el versículo 6 dice que lo arranca y lo echa en las tinieblas de afuera. No usa el vocablo tiniebla porque no siempre se usa la palabra tiniebla, pero se usa cortar, echar en el fuego y arder. Y otras veces agregan alguna frase, como veremos en esta serie de vídeos, agrega la frase fuera, tinieblas de afuera. Pero claro, se da cuenta de que el versículo 6 le va a negar el 2, directamente va al 6. ¿Y qué hace? Dice, no, el 6 no está diciendo, no está hablando de eso, está hablando del sufrimiento del cristiano. Lo cambiaron por un purgatorio. De allí que hace año y medio, cuando yo dije